No tienen que pagarle a nadie, no tienen que pagarle a ningún asesor. Es algo que cualquiera de ustedes lo puede hacer desde su casa. Yo hice todos los procesos de mi familia para venir a Canadá como turista, estudios, residencia permanente, entre otras cosas. Hola familia, ¿cómo están? Rob y Rob pequeño. Rob pequeño de la familia en Canadá. Hoy venimos a acampar, a pasar un momento familiar desconectado de tecnología, desconectado de todo el estrés de la ciudad, en un bosque provincial en la provincia de la Columbia Británica, cerca de osos probablemente, cerca de Bigfoot. Hemos recibido muchas solicitudes pidiendo un tutorial de cómo extender tu visa de turista o cómo extender tu estadía desde dentro de Canadá cuando estás con un permiso temporal. Les voy a explicar de una manera sencilla, fácil, como siempre lo hago, para que cualquiera de ustedes lo pueda hacer desde su casa, con internet y una computadora y no tengan que pagarle a nadie. Es un proceso que lo pueden hacer perfectamente cualquiera de ustedes desde la página oficial del gobierno de Canadá. Si están en Canadá, si están en Latinoamérica, si están en cualquier parte del mundo, les voy a explicar. Pero antes de eso les voy a mostrar un poquito los alrededores de este bellísimo parque provincial y cuál es la experiencia de venir a acampar aquí en Canadá. Ok, empecemos. Miren, 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 miren. ¡Wow! Wow, lindo. ¡Qué cosa más linda! Miren la velocidad. ¡Wow! Aquí está otra. Esta es un poquito diferente, viene caminando despacito por ahí. Y aquí hay un par más. Bien. Ok, vamos a hablar de dos cosas muy importantes que nos han solicitado en el canal y es cómo extender tu estadía dentro de Canadá y cómo renovar tu visa de turista. Primero quiero aclarar algo. La visa de visitante es el documento que te permite entrar a Canadá. Una vez dentro, lo que realmente importa es tu estatus, que normalmente dura hasta 6 meses. Ahora, ¿cómo extender tu estadía desde dentro de Canadá? Si ya estás dentro de Canadá, no renovas tu visa, sino que debes extender tu estadía como visitante. Esto lo haces a través de un Visitor Record, que es una extensión de tu estatus de visitante, llenando el formulario IMM 5708, que te voy a explicar cómo se llena en unos minutos. Y lo siguiente es, uno realmente no renueva una visa de turista, lo que haces es aplicar nuevamente a otra visa de turista para venir a Canadá. Ya les expliqué en un video anterior cómo llenar una solicitud de visa para venir a Canadá. Pueden ir a nuestro canal y buscar guía paso a paso para aplicar a una visa de turista en Canadá. Ahí les explico paso por paso de una manera sencilla cómo aplicar a una visa de turista. La única diferencia es que tienen que mandar una copia de su visa que está por expirar o a punto de expirar. Ok, entonces, en resumen, si estoy dentro de Canadá y lo que quiero es extender mi estadía por más de 6 meses, lo que solicito es un Visitor Record, o un récord de visitante. Y si estoy fuera de Canadá y lo que quiero es renovar mi visa, no renuevo mi visa, sino que aplico a una nueva visa de visitante, pero envío una copia de mi visa actual para demostrar al gobierno que yo ya tengo una visa de turista para entrar a Canadá. ¿Ok? Bueno, empecemos entonces ahora con el Visitor Record. ¿Cómo se hace? Vamos a empezar con el primer paso que ustedes ya saben, que es yendo a la página de canada.ca, el portal oficial del gobierno de Canadá. Seleccionamos inglés. Después nos vamos a donde dice Visit Canada o Visitar Canadá. Una de las opciones más solicitadas acá. Visit. Scrolleamos un poco y vemos donde dice After you arrive in Canada, o después de que llegas a Canadá. Visitor Records. Extend your stay as a visitor. Extender tu estadía como visitante. Le das clic ahí y vemos una explicación un poquito acerca del proceso. Cuando por primera vez venís a Canadá, usas uno de estos documentos para entrar. Una visa de turista, una autorización de viaje o un pasaporte o un documento de viaje. Si quieres extender tu estadía como visitante en Canadá, necesitas aplicar a un Visitor Records. No, esto no es una visa. Un Visitor Record es un documento que permite estar en Canadá más de 6 meses, que es lo estipulado en una visa de visitante. Dice que te incluye una nueva fecha de expiración y que para esa fecha tenés que dejar Canadá. ¿Cuándo tenés que aplicar a esto? Debes aplicar a esto antes de que tu estatus expire. O sea, si tu visa de turista expira en un mes, tenés que aplicar antes de ese tiempo, porque tarda aproximadamente 170 días en procesarse. Ok, recuerden, si el gobierno no le ha respondido en un mes,
que es cuando tu visa expira, ustedes están con un estatus implícito que básicamente es conservar el mismo estatus que tienen actualmente, aunque tu visa expira, hasta que el gobierno te dé una respuesta ya sea positiva o sea negativa. Ok, después de esto, scrollean un poquito para arriba y se van a la parte donde dice How to Apply para saber cómo puedes aplicar. Dice que puedes aplicar en línea, como le expliqué en cómo aplicar a una visa de turista, directamente directamente en su cuenta de la página de migración de Canadá. Que te asegures que tenés un escáner o una cámara para tomar una foto a tu pasaporte o los documentos que necesites enviar, una tarjeta válida de crédito o de débito, leer las instrucciones, asegurarse que lean las instrucciones que están acá. Si necesitan más información, lean estas instrucciones por favor, y preparar tus respuestas para las preguntas que te va a hacer el sistema. ¿Okay? Dice que necesitas responder todas las preguntas que te hace el sistema para que te creen la lista completa personalizada de documentos que necesitas. ¿Okay? Y el cuarto paso es que crees tu cuenta en línea para que puedas pagar los fees, mandar la aplicación y revisar el estatus. Ok, después le damos clic al botón que dice Create an Account or Sign In para que entremos en nuestra cuenta en la página del gobierno de Canadá. Le damos Iniciar sesión con usuario y contraseña. Si no han creado una cuenta, recuerden, si no han creado una cuenta, pueden registrarse dándole clic en este botón. Eso ya se lo expliqué también en el tutorial anterior de cómo aplicar a una visa de turista. Ok, clic. Y ahora nos vamos, como ya había entrado yo anteriormente, ya metí mi contraseña y mi usuario. Ok, acá ya entra el sistema, entonces nos vamos a ir donde dice Apply to come to Canada. Clic acá. Una vez acá, le damos a Visitor Visa. Ok, un segundo, le damos clic acá. Ahora, what would you like to do in Canada? Visit. Ok, how long are you going to stay? Te dan menos de 6 meses. El país, digamos que somos de México, por ejemplo. Donde estamos en Canadá. Esto es muy importante para que el sistema genere el formulario adecuado, ¿ok? Si tienes algún family member, pues depende de ustedes, le damos que no. Y vamos a poner la fecha de nacimiento, cualquier fecha, la fecha en la que nacieron ustedes. Y vamos a darle al siguiente. ¿Qué es? Dice que si alguna vez ha vivido en Canadá como un residente permanente o inmigrante, le decimos que no, porque somos visitantes. Si somos residentes permanentes de Estados Unidos, no. Si ustedes en su defecto sí son residentes permanentes, escriben que sí. ¿Cuál es tu estatus migratorio en Canadá en este momento? Esta pregunta es muy importante. Aquí es donde ustedes tienen que poner que son visitantes dentro de Canadá. ¿Cuál es tu estatus actual en Canadá? Es requerido y esta es la pregunta que les va a generar el formulario adecuado. ¿Cuál es tu estatus actual dentro de Canadá? ¿Cuál es tu estatus de inmigración actual dentro de Canadá? Le ponemos visitante, es muy importante. Le damos next. Respondemos el resto de preguntas. ¿Cuál es la provincia o territorio? Digamos que Ontario, casado. Y aquí está. Basado en la información proveída, los resultados abajo indican que puedes ser elegible para venir a Canadá como visitante y puedes extender tu estadía en Canadá como visitante o turista. Básicamente la respuesta del sistema es que vas a aplicar ahora a la extensión. Le das a continuar y te va a generar tu lista de documentos. Nos van a hacer unas cuantas preguntas más y basado en nuestra respuesta van a proveernos una lista completa con todos los documentos que necesitamos llenar. ¿Okay? Si estás acompañando a un miembro familiar en Canadá, le damos que no, digamos que andamos de turista en su defecto. Si ustedes están acompañando a alguien, que sí. Cuando expira el estatus que ustedes tienen en Canadá, entonces le damos que 2020, digamos que este año, para que en un mes, para simular el ejemplo, digamos que en octubre, el 15 de octubre, este estatus va a cambiar. Si te han hecho algún examen médico, imagino que te digan que sí. Que si quieres enviar una aplicación para un miembro familiar, le damos que no. Que si le está dando acceso a alguien a esta aplicación, digámosles que no, para que sea más rápido. Si necesitan que les explique más en detalle cada una de estas preguntas, déjenmelo saber en los comentarios. Que si le has dado tus biométricos en los últimos 10 años al gobierno canadiense, le damos que sí. Siguiente. Que si vas a pagar.
le damos que claro que vas a pagar tu aplicación. Siguiente. Que si puedes hacer una copia digital, claro que sí. Creo que todos tenemos teléfono y podemos tomarle una foto del documento y enviarlo. Le damos siguiente. Que si vas a pagar en línea, le damos que sí. Necesitamos una tarjeta de crédito o débito. Y aquí tenemos el resumen de todas las respuestas que dimos, que son bastante sencillas. Le das a continuar y te explica cuáles son los pasos: usar tu cuenta, guardar tu aplicación, subir los documentos es el tercer paso y pagar los fees es el segundo paso. ¿Okay? La lista de documentos. Aquí está. Ya el sistema automáticamente generó la lista de documentos que necesitamos para extender la estadía. Y lo primero que vemos aquí es el formulario que les explicaba antes, el 5708. De ahí pide información familiar, pide una copia del pasaporte, que envíes documentos financieros para saber que te puedes mantener durante tu estadía. Como pusimos que si un médico no había hecho exámenes, entonces tenemos que enviar, si ustedes le hubiesen puesto que no, le dan que no, una foto digital. También nos pide el formulario 5257, que es básicamente la aplicación de la visa. Estos son documentos opcionales. No necesariamente los necesitan enviar, pero si ustedes quieren, pueden enviar la aplicación de visa, el formulario 5257 y la información del cliente, que la información del cliente es alguna otra explicación que ustedes quieran dar porque quieren extender su estadía. Por ejemplo, una carta que redacten y la adjuntan acá. Y dice que el proceso dice que el costo son $100 que van a pagar acá directamente. Lo que más importa acá creo que es el documento 5708, que es donde ustedes van a saber qué es exactamente lo que les pide el gobierno. Le dan clic ahí, le dan clic al nombre, eso les va a abrir un formulario acá. Este formulario lo descargan. Primeramente nos pide cómo queremos nuestro servicio en inglés, a menos que ustedes sepan francés. Si se saben el número de identificación, lo escriben. Aquí seleccionan que están extendiendo su estatus de visitante. El nombre completo, todos los datos personales de ustedes. Todo esto creo que ustedes podrían hacerlo sin ningún problema, que si han estado casados, los idiomas, número de pasaporte, si tienes un PR de Estados Unidos, información de contacto, cuando entras en Canadá, cuando entraste a Canadá, mejor dicho, el lugar, por donde entraste. También los detalles de la visita a Canadá, qué estás haciendo, cuánto tiempo planeas quedarte, cuánto dinero tenés para mantenerte acá, las personas que venís a visitar, la educación, el empleo, más información de empleo. Aquí te pide que si has tenido tuberculosis o algún familiar tuyo, todo esto no, que si te han negado la visa, que si has aplicado anteriormente para entrar a Canadá, le pones que sí, únicamente sí, que tenés tu visa aprobada. Que provee detalle. Esta pregunta también es importante. Have you previously applied to enter or remain in Canada? Le dan que sí, le dicen que tienen la visa de turista. Obviamente no. Actividades criminales no, lógicamente. En la trata de prisioneros civiles le ponemos que si consienten que el CIC los contacte, le ponen que sí. La firma, la fecha en la que ustedes están mandando esto, le dan validar. Y el sistema va a validar que toda la información que hayan ingresado tiene el formato correcto y que todos los campos que ustedes deberían llenar estén llenos. Una vez de que ustedes terminen este formulario, entonces se van de nuevo a la página, le dan clic acá, Upload File, y seleccionan el archivo desde acá. Una vez que tengan toda la documentación, el formulario 5707 que es familiar, una copia del pasaporte, etcétera, etcétera, entonces le dan clic a continuar. Que les va a aparecer acá una vez que tengan todo lleno y ustedes van a pagar directamente desde el sistema. No es nada complicado, es algo que cualquiera de ustedes puede hacer. Ahora, si ustedes lo que quieren es aplicar a una visa porque la actual está a punto de vencerse, tenemos un video en el canal donde les explico paso a paso cómo aplicar a una visa, porque básicamente el mismo proceso. Le puede dar un pequeño recordatorio de cómo hacerlo. Se van a la página canada.ca, inglés. Nuevamente, Visit Canada. Le damos aquí en aplicar para visa de visitante. How to apply to visit. Continue. Y lo mismo, todo esto ya se lo expliqué en el otro video. Y le damos aquí, y le damos Go to IRCC Portal. Y aquí ya todo esto
todo esto se lo explico en el otro video si quieren ver cómo aplicar a una visa de turista. Les voy a dejar aquí una tarjetita de cómo aplicar a una visa de turista, porque básicamente el mismo paso, solo tienen que enviar una copia de su visa actual. Y ya les expliqué paso a paso de una manera sencilla en el video anterior cómo hacerlo. Recuerden, el propósito de este canal siempre es enseñarles a ustedes cómo hacer su propio trámite migratorio en la página del gobierno de Canadá, ya que esta página, este sistema, está preparado para que cualquiera de ustedes pueda hacer cualquier proceso migratorio dentro de la página del gobierno de Canadá. ¿Okay? Cualquiera de ustedes puede venir acá y hacer exactamente lo que yo les enseñé. No tienen que pagarle a nadie, no tienen que pagarle a ningún asesor. Es algo que cualquiera de ustedes lo puede hacer desde su casa. Yo hice todos los procesos de mi familia para venir a Canadá como turista, estudios, residencia permanente, entre otras cosas, porque se puede hacer perfectamente. Si yo lo pude hacer, cualquiera de ustedes lo puede hacer. Entonces, espero que les haya gustado este tutorial. Recuerden dejarme en los comentarios si tienen alguna pregunta o alguna solicitud de algún tipo de proceso en especial. Yo con mucho gusto se los voy a hacer. Suscríbanse al canal, comparten este video, que vamos a seguir subiendo mucho más contenido. Y muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Nos vemos en la próxima, ¿ok? Bye.